Díaz-Canel descaradamente pide acabar con las trabas para producir comida en Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El gobernante inició un recorrido por todo el país para evaluar la gestión de los gobiernos provinciales en la actual crisis política y económica. Busca resolver todos los problemas de Cuba, según él. El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel dijo que el gobierno debe hacer los cambios estructurales necesarios para eliminar las trabas que impiden producir comida en Cuba. Pero yo les pregunto, ¿acaso para que esto se dé, para que esto se lleve a cabo, no tendríamos que hacer desaparecer al régimen? Sus declaraciones llegan en medio de una profunda crisis económica, energética, social y política, tras una multitudinaria protesta en el municipio Caimanera, en Guantánamo, este fin de semana, donde la población pidió a gritos comida y libertad. Díaz-Canel inició este lunes un recorrido nacional para evaluar la gestión de los gobiernos provinciales, en lugar de comenzar por el oriente cubano, donde la situación está más crítica por la escasez de agua, de alimentos y de combustible, decidió ir al occidente de la isla. En Artemisa se reunió con las autoridades locales y pidió impulsar la agricultura y la ganadería como únicas vías de garantizar la alimentación del pueblo cubano. Dijo que no se puede depender de la exportación y reiteró que cada lugar del país tendrá los alimentos que sean capaces de producir. La presidencia de Cuba señaló en Twitter que el mandatario criticó la lentitud en la concreción de proyectos con inversión extranjera y alertó sobre el destino de los fondos de los proyectos de cooperación en este sector, sin precisar cuál será ese destino. En diciembre del 2022, Díaz-Canel dijo en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular que en Cuba no hay alimentos, ni ganado ni pescado, a pesar de tener una ley de soberanía alimentaria, un proyecto de ley de fomento ganadero y una ley de pesca. ¿Para qué tantas leyes? Tenemos que movernos en este sentido, porque tenemos las potencialidades. Puede sonar a chiste, pero no lo es realmente, lo que a veces da risa como muchas cosas que hacemos, dijo quitándole peso al problema de su pésima gestión económica del país. La actual crisis de alimentación en Cuba no tiene precedente. Este sábado los habitantes de Caimanera salieron a las calles a pedir libertad y denunciaron a viva voz ante el gobierno municipal y ante la sede del Partido Comunista del territorio que no hay comida en Cuba. La manifestación fue reprimida con violencia, con las brigadas especiales del Ministerio del Interior. Varios manifestantes fueron detenidos y hay al menos 5 personas cuyo paradero aún se desconoce. El régimen cortó el servicio de internet en todo el país en el horario vespertino del sábado para evitar que las imágenes de la protesta se extendieran en las redes sociales y actuaran con efecto dominó, provocando el levantamiento en otros territorios. A través del perfil de un periodista oficialista, dijeron que las protestas le hicieron 3 personas que consumían bebidas alcohólicas en Caimanera y que luego otros individuos se sumaron a manifestarse. Este inverosímil discurso oficialista ha recibido múltiples críticas y burlas en las redes sociales, porque los cubanos no entienden cómo es posible que 3 borrachos de Caimanera pongan a un gobierno en pie de guerra, patas para arriba. Entre otras noticias, ¿cuáles fueron las razones políticas de la protesta en Caimanera? Es importante saberlo y que el mundo las conozca. Los 2 factores determinantes de la elevada inflación que desde 2021 reduce el bienestar en Cuba han sido la infravaloración de los salarios y pensiones y un distorsionado patrón de inversión, enfocado principalmente en el turismo. Ambas son cuestiones directamente políticas. Ante la imposibilidad de ocultar las protestas en Cuba, las autoridades del régimen se muestran comprensivas,
con las quejas de la población referidas a la escasez de alimentos, los altos precios o los apagones, problemas que achacan a la situación económica del país. Condicionada por la caída del turismo, el bloqueo estadounidense y su recrudecimiento con las más de 240 medidas del gobierno de Donald Trump, la crisis de Cuba y su impacto en los ciudadanos no admite razones políticas en el discurso oficial del régimen, dominado por una retórica vacía y por consignas con las que pretenden desviar la atención de su responsabilidad. Para el economista Pedro Monreal, es cuestionable la visión esencialmente económica que se escucha sobre las protestas en Cuba, a través de los medios oficialistas y los perfiles de redes sociales afines al régimen, por supuesto. Siendo la inflación una queja prominente, entonces la desaprobación que se expresa es inherentemente política, razonó el experto en un hilo en Twitter, en el que explicó la relación que guarda el desequilibrio directo entre oferta y demanda con la naturaleza de la inflación, que trasciende el ámbito de la economía y se conecta con el ejercicio del poder político y las decisiones de quienes lo detentan, o sea, el régimen. Según Monreal, las subidas de precios reflejan la asimetría de poder de los actores. En el caso de Cuba, donde la economía está mayoritariamente en poder de los actores estatales y sometida al control y planificación del Estado, poco puede hacer el mercado, entendido como productos independientes y consumidores. La divergencia entre los salarios y los precios de los alimentos en Cuba expresaría entonces la incompatibilidad de las metas del gobierno con las de los productores privados. En este sentido, recordó que el ordenamiento económico incluyó un intento de modificación masiva de precios relativos que resultó muy distinto a lo anunciado, destruyendo el valor real de los ingresos del trabajo, salarios y pensiones. El poder estatal determinó principalmente los niveles de salarios y pensiones, sin contrapeso político organizado, sector privado, y simultáneamente redujo a menos de 3% la inversión nacional en el agro, condicionando una baja oferta de alimentos. Es por eso que Cuba no tiene comida. Los dos factores determinantes de la elevada inflación que desde 2021 reduce el bienestar en Cuba han sido la infravaloración de salarios y pensiones y un distorsionado patrón de inversión enfocado principalmente en el turismo. Ambas son cuestiones directamente políticas, sentenció el economista en su breve análisis sobre el factor político que subyace en las protestas en Cuba, como la protagonizada el sábado por los vecinos de Caimanera, en Guantánamo, achacada por las autoridades a disturbios provocados por 3 borrachos. La espontánea protesta que llevó a cientos de caimanarenses a manifestarse pacíficamente en las calles tuvo entre sus detonantes el hambre y los apagones que sufre la población. Los ciudadanos culpan de ello al gobierno y su autoritario ejercicio del poder. De ahí que en sus manifestaciones se escuchen siempre gritos de libertad. Están todos golpeados, ninguno hizo nada, solo se manifestaron pasivamente. Mi sobrino estaba comiendo un chícharo con gorgojo y un plátano hervido. Coño, y salieron porque no aguantaron más, dijo Victoria Martínez Valdivia, madre de los detenidos Luis Miguel Alarcón y Felipe Correa Martínez. Ese miserable plato de comida que llevó a los hermanos a protestar a la calle no es consecuencia del bloqueo ni de las más de 240 medidas de Trump. Su protesta no se explica por razones económicas, sino que éstas, según Monreal y según yo, tienen una naturaleza política que el régimen se empecina en descartar, llevando al país a una agonía creciente, con tal de no hacer los cambios necesarios y mantenerse así en el poder. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.